representación, ¿no? Aunque para la resistencia nos habíamos acostumbrado a colocar la intensidad en las abscisas y voltaje en las ordenadas porque coincidía la pendiente con la resistencia, ¿no? Pero si, digamos, colocamos voltaje en las abscisas, la resistencia es el recíproco de la pendiente. Entonces, la curva de un diodo normalmente era así, ustedes se acuerdan, más o menos esta forma tenía, ¿no? Y tenía un nivel de ruptura casi en un voltaje negativo muy alto, ¿no? Ahí se destrozaba, digamos, el diodo. Cuando tenemos una pendiente elevada acá, cuando el voltaje está en las abscisas, la resistencia será grande o pequeña. Presentación, ¿no? Aunque para la resistencia nos habíamos acostumbrado a colocar la intensidad en las abscisas y voltaje. ¿Qué resistencia es la que tenemos acá, en este trayecto, a estos niveles de voltaje? ¿Es grande o pequeño? Solamente eso quisiera que alguien me indique. Porque ustedes ya han visto con detalle a los diodos en la materia de electrónica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la resistencia del diodo en ese tramo? Pequeña, Inge. Pequeña, gracias por la participación. Sí, hemos dicho que si voltaje está en las abscisas, una mayor pendiente significa una resistencia muy pequeña, como pueden ver, porque la pendiente es bastante alta. Y al ser tan pequeña la resistencia, es casi como si fuera un conductor. No perfecto, pero casi. Entonces se vuelve un conductor cuando tenemos el voltaje a favor, mientras que aquí tenemos una pendiente de 0, prácticamente es casi 0,3 a 0,6 voltios, ¿no? Y esa pendiente de 0 en resistencia prácticamente su recíproco es como casi infinito, ¿no es cierto? Entonces no deja pasar el diodo que estamos dibujando con negro, la corriente en sentido contrario, ¿no? Entonces el diodo ya hemos recordado cómo funciona. Este es el cátodo, este es el ánodo, ¿no? Aunque esto ya se supone que esté avanzado, pero estamos recordando, ¿no? Porque además vamos a usar tal vez a estos diodos, pero ya como LED, el diodo LED, ¿no? El cátodo es el que va hacia el lado negativo y el ánodo al lado positivo, cuando suponemos que la corriente va de más a menos, ¿no? Ese es el sentido de corriente que permite que pase con una resistencia casi nula. Pero el diodo Zener, ¿cómo es? El diodo Zener, cuya representación la voy a hacer con verde, estamos dibujando acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta diferencia en la representación, así, ¿no? Esto va hacia atrás y esto va hacia adelante. Entonces aquí tenemos también una característica similar para el lado positivo al del diodo, pero resulta que tenemos un voltaje de ruptura, pero no ruptura que se arruina, sino que se vuelve, digamos, perfecto conductor casi, porque la pendiente también es elevada, no perfectamente vertical, pero casi vertical. Entonces estamos indicando que se vuelve un conductor cuando la corriente va en sentido contrario, ¿no? O el voltaje está inducido en sentido contrario, sea la corriente contraria. Y no se suele usar el diodo Zener para voltajes positivos. Entonces, aquí estamos viendo que hay un voltaje bien, digamos, especificado, que es una característica del diodo Zener, ¿no? Es un voltaje sub 0, que después de que se reduce el voltaje, o sea, a un nivel negativo, que es igual a V sub 0, se vuelve conductor, ¿no? Se vuelve conductor, pero en sentido contrario. Bien, entonces volvamos a la gráfica y recordemos, ya hemos recordado lo que es el diodo Zener. Entonces significa que si el voltaje es, fíjense, se supone que aquí tenemos positivo y aquí negativo, ¿no?
Entonces, mientras este voltaje positivo acá y aquí negativo no exceda al valor V sub 0, esto no va a permitir que circule la corriente en ese sentido. Y hemos indicado en el gráfico que para un voltaje mayor a V sub 0, o sea, está en sentido contrario, en este caso es menos, ¿no? Porque está al revés el diodo Zener. Entonces, cuando el valor excede a V sub 0, esto se vuelve como una válvula de alivio, que en el sentido, hemos dicho que la corriente circula de este modo, ¿no? Entonces, con esto estamos asegurando que el voltaje no exceda V sub 0. Si el voltaje excede V sub 0, esto se convierte como una válvula de alivio que permite el paso de corriente por acá, ¿no es cierto? Y el voltaje entre estos puntos se mantiene constante, de un modo muy similar a cómo funcionan en los circuitos hidráulicos, las válvulas de presión, ¿no? Cuando la presión excede cierto valor, se desvía hacia el tanque, ¿no es cierto?, de retorno el aceite hidráulico. De ese modo controlamos que la presión no exceda cierto valor. Igual acá estamos viendo que el voltaje no exceda cierto valor porque es V sub 0, ¿no? Si excede V sub 0, se disipa la corriente por acá. Entonces, estamos permitiendo que esos picos de voltaje no sean transmitidos a la salida. Y además dice voltajes equivocados. ¿Qué tal si colocamos al revés el voltaje? Si colocamos aquí voltaje positivo y aquí negativo, que no debería ser. Aquí no está indicando, ¿no? Pero aquí tendría que ser positivo normalmente. Pero si me equivoco y pongo el positivo aquí abajo, entonces inmediatamente esto conduce, ¿no es cierto?, por acá, porque ya saben cómo es la curva del diodo Zener. Para que pequeños voltajes, ya esto sí, se vuelve casi como un conductor, ¿no es cierto? Perfecto, entonces se disipa. Y aquí ya, por supuesto, tiene que haber una resistencia para que no tengamos el cortocircuito, ¿no? Entonces se disipa a través de esta resistencia esa corriente y no llega el voltaje negativo a la salida. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo, haciendo uso del diodo Zener, podemos hacer como una especie de cortapicos y además un sistema que impida que coloquemos voltajes en sentido contrario. Aquí está, pues aquí tenía la curva del diodo Zener y este es el voltaje de ruptura, el V sub Z aquí le estoy llamando, es decir, permitimos que pase la corriente con una pendiente. Fíjense, la pendiente es bastante elevada. Significa que la resistencia es casi cero, ¿no? Es una corriente de avalancha, le llaman, no sé, esto lo saqué del internet, entonces por ahí se disipa, ¿no? Bueno, entonces esa es la característica de un ejemplo de un sistema de protección, ¿no? Pero además, como protección, es muy utilizado en algunas situaciones, dice acá, eliminar todas las conexiones eléctricas entre ellos, es decir, entre el lado primario y secundario, eliminar las conexiones eléctricas, sobre todo por las corrientes que se presentan entre las diferencias de tierra y neutro. Se producen algunas corrientes indeseables y ruido eléctrico también. Entonces, utilizamos un autoaislador, como se muestra en la figura, que también han debido hablar de esto en la materia que precede. Entonces, implica convertir una señal eléctrica en una señal óptica. Esta pasa a un detector que a su vez la vuelve a convertir en señal eléctrica, ¿no? También esto se llama aislamiento galvánico porque no hay una conexión física entre el lado primario, que es la entrada, con el lado secundario, que es la salida. Entonces, este es el diodo que hace las funciones de corriente de base en un transistor para que por acá tengamos la corriente entre colector y emisor, ¿no? Sin necesidad de hacer uso de una conexión física o un cable. Y entonces esta es una buena forma de aislar físicamente un lado primario del secundario, que es muy empleado en todos los PLCs. Es decir, en el interior del PLC ya tenemos esto, ¿sí? Siempre están los autoacopladores u autoaisladores, que físicamente se ven como un circuito integrado. Esa luz que están viendo es dentro de una caja, ¿no?
no es visible para el ojo humano, y además a veces se usa una luz infrarroja. Entonces este es un modo muy corriente que usan los fabricantes de controladores para aislar la entrada con el procesador mismo. Cuando ustedes vean un diagrama de algún PLC, van a ver que todos tienen autoaislador u autoacoplador. Y también ustedes podrían hacer esto si están haciendo una interfaz para Arduino, por ejemplo. Si el Arduino no, si ustedes quieren aislar galvánicamente la entrada del sensor analógico al procesador de Arduino, podrían hacer esa conexión. No siempre se la practica. Entonces, pero vemos que los PLCs siempre la usan, por eso son los PLCs diseñados pensando en que estos van a trabajar en entornos difíciles siempre. Ahora vamos a hablar sobre el divisor de voltaje. Ya hemos hablado un poco sobre el divisor de voltaje en la clase anterior, ¿no? Entonces, voy a representarlos y mostrar aquí el divisor de voltaje. O divisor de tensión, me dijeron esa vez cuando yo les pregunté si conocían el circuito. Y ustedes le aplican un voltaje de entrada a dos resistencias, ¿no es cierto? R1 y R2. Fíjense, todo lo que está con negro. De momento no se preocupen por estos que están en color, ¿no? Entonces tenemos dos resistencias R1 y R2. Y si ustedes sacan una conexión del punto medio, que es la salida, por supuesto este voltaje de salidas con respecto a tierra, esta tierra es común con el voltaje de entrada, entonces la tierra es común. Entonces el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada es igual a R2, la resistencia que está hacia el lado de tierra, y la suma, dividido entre la suma de ambas, ¿no? R1 y R2. Entonces de ese modo ustedes pueden tener un nivel de voltaje menor que el voltaje de entrada, ¿sí? Si R2 es 0, entonces el voltaje de salida es 0, ¿no? Si en cambio R1 es 0, entonces el voltaje de salida es igual que el voltaje de entrada. Entonces varía el voltaje de salida entre 0 y el voltaje de entrada, en función de cómo varían estas resistencias. Estas resistencias, entonces, vamos a cambiarlas por un sensor. Hay muchos sensores cuya magnitud física, no, me he dicho, me estoy equivocando, hay muchos sensores cuya resistencia al paso de la corriente está en función de alguna magnitud física, ¿sí? Es decir, en este momento me acuerdo de la termoresistencia o de las resistencias metálicas, cuyo valor de resistencia varía con la temperatura. El termistor es lo mismo, ¿no es cierto? Y las galgas extensiométricas también miden deformación en función de la variación de su resistencia. Entre muchos sensores, inclusive el reóstato, ¿no es cierto? Es una resistencia variable. El RD también, ¿no? La resistencia que varía con respecto a la iluminación. Entonces, una de estas dos resistencias puede representar al sensor. Supongamos lo que tenemos empecemos con lo que está con azul, está a la izquierda. RS es la resistencia del sensor, que podría ser una termoresistencia, una galga extensiométrica, una resistencia de luz o RLD, cualquiera de esas. Y esta es una resistencia que acompañamos en esta conexión de divisor de voltaje a este sensor, ¿no? Cuya resistencia es R sub S. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto en realidad? Con este divisor de voltaje. Lo que estamos haciendo fundamentalmente es convertir esa variable resistencia del sensor, ¿no es cierto? Es una magnitud eléctrica la que estamos obteniendo con ese sensor y se llama resistencia, la estamos cambiando a voltaje. Y ese voltaje de salida podría ser en el rango de voltaje de la entrada del PLC.
¿no? Entonces, fíjense, aquí podemos poner el sensor R sub S, aquí podemos aplicar 10 voltios, ¿no?, entre estos dos terminales, y aquí colocamos una resistencia que la acompaña. Entonces, como pueden ver, hemos dicho que en función de cuánto valga, en qué momento R2 se haga 0 o R1 se haga 0, esto va a variar entre 0 y 10 voltios. ¿No es cierto? Es lo que hemos visto hace un rato, porque si R2 es 0, ¿no? Si R1 es 0, R2 se vuelve 1, o sea, el voltaje de salida es igual con el voltaje de entrada. Por lo tanto, el voltaje de salida que tenemos acá varía de 0 a 10 voltios. Hemos convertido la variable resistencia a la variable voltaje. Entonces, hemos hecho el tratamiento de señal de convertir señal de resistencia a señal de voltaje, que es lo que queríamos, porque el TLC reconoce señales de voltaje. Por lo tanto, hemos hecho una conversión de resistencia a voltaje, en un cambio de la magnitud física, del tipo de magnitud física. Igual podríamos haber hecho con un potenciómetro. Hemos dicho que el potenciómetro rheóstato no es más que un sensor de desplazamiento angular, ¿no? Entonces estaríamos obteniendo la salida de voltaje. Entonces, fíjense, es un circuito muy sencillo, pero que nos permite hacer dicha conversión. Y bueno, el sensor lo podemos colocar como se ve acá en el color celeste en la parte de arriba y otra resistencia X en la parte de abajo. Pero también podríamos hacer el arreglo que coloquemos el sensor en la parte de abajo del divisor de voltaje, o sea, conectado hacia tierra, y RX en la parte de arriba, ¿no? Entonces, ¿en qué puede influir eso? Eso influirá en esta relación. Noten esta gráfica. Aquí estoy haciendo una gráfica de la división entre Rx y R sub S, o Rs entre R sub X. De modo que cuando veamos primero la celeste al comienzo puede tener un valor Rx sobre Rs, un valor máximo. Entonces vamos a tener el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada igual a 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la relación máxima. Y a medida que, estamos con el celeste, ¿no? A medida que va aumentando la resistencia S, porque esta es la que debe cambiar, la resistencia del sensor, ¿no es cierto? El RX no es una resistencia que ustedes conectan en serie, ¿no? La que estamos queriendo detectar en su variación hacia R sub S. Entonces, R sub S va incrementándose, entonces este cociente va reduciéndose de este modo, ¿no? Entonces, a medida que se va reduciendo R sub S, esta es la relación que tenemos entre ambos, ¿no? Y es la relación de voltaje de salida entre el voltaje de entrada. En cambio, si hubiésemos hecho al revés la conexión, está expresado con rojo, ¿no es cierto? R sub S va, digamos en este caso, tiene que ir aumentando, ¿no? A medida que va aumentando, entonces esta es la curva que obtenemos. Entonces podemos ver que en realidad parece que es igual la conveniencia de colocar el sensor en la parte superior o en la parte inferior, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esa pendiente que estamos viendo acá de esta curva nos está mostrando la sensibilidad en la relación de voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, porque fíjense acá, ¿por qué digo sensibilidad? Aquí está variando la resistencia del sensor en buen modo. Fíjense, dos cuadros en el eje de las abscisas, y en el eje de las Y casi no ha cambiado nada, es decir, mientras menos sea la pendiente, menos será la resolución del cambio de voltaje que entra a nuestro PLC. Y es una relación no lineal inclusive, ¿no es cierto? Pero fíjense qué pasa si, digamos, hablamos de estos dos cuadros. En la variación de este cuadro, simplemente vean este cuadro, en este
cambio de variación, o este de acá, tenemos un cambio en voltaje bastante pronunciado, o sea, aquí tenemos más sensibilidad. Entonces, si ustedes quieren trabajar en un rango donde sea mucho mayor el sensor, bueno, en realidad que ustedes quieran que sea muy sensible el sistema de medición, busquen este rango de acá, ¿no? Este rango de aquí, o este rango de acá, en la variación que tengan del sensor con respecto de Rx. Pero en la mayoría de los casos, lo que se recomienda es que busquen un punto intermedio, porque lo malo que acá, fíjense, si están en este punto, aquí tienen mucha sensibilidad, ¿no es cierto? Pero si van aumentando, después ya no pueden medir más. Este es el límite de medición. Entonces ya no sirve la medición, ya no pueden manipular más. Entonces aquí la ventaja es que tienen resolución, tienen, digamos, sensibilidad sobre todo, pero no tienen mucho rango de medición. En cambio, lo que se recomienda es que escojan un valor Rx, la resistencia X, lo más próxima a la resistencia del sensor para la medida de consigna. Entonces, RS y Rx son iguales y esto se vuelve 1. Por lo tanto, se ubican en este punto donde tienen buena sensibilidad y tienen buen rango de medición, porque pueden medir a través de todo este rango, fíjense, tienen bastante rango para medir, pueden moverse en todo este rango. Aquí no podían moverse mucho, ¿no? Tenían un límite. Entonces, vuelvo a repetir, en este divisor de voltaje, si ustedes tienen por decir, un termistor cuya resistencia, ya digamos mejor un PT100, cuyas resistencias de 100 ohmios a 0 grados centígrados, ¿no? Y supónganse que ustedes están utilizando ese PT100 para un refrigerador que normalmente tiene que estar en 0 grados centígrados. Por lo tanto, tienen que buscar una resistencia que cumpla esta condición. 1, ¿no es cierto? O sea que la resistencia que hemos dicho, 100 ohmios a 0 grados centígrados, sea también igual a el Rx, la resistencia que ustedes van a escoger para completar este divisor de voltaje, también tendrá que ser de 100 ohmios. ¿Está claro? Entonces, de ese modo se selecciona el valor de la resistencia de Rx, para que tenga tanto sensibilidad como rango de medida. Se escoge de manera que su resistencia sea similar a la del sensor cuando está midiendo el valor de consigna. ¿Está claro? Entonces, tratamos de que ambas sean iguales para el valor de consigna del que se está haciendo el control fundamentalmente, ¿no? Si tienen alguna duda o quieren que repita algo otra vez, no olviden de detenerme, ¿no? Entonces aquí hemos visto este divisor de voltaje, es un sencillo circuito que nos permite cambiar de magnitud física resistencia a voltaje, y hemos visto que la resistencia a escoger debe cumplir esa característica, ¿no? Que sea igual que el valor de la resistencia del sensor cuando están midiendo el valor de consigna. Seguimos. Puente de Wheatstone también es otro modo de hacer tratamiento de señal. Una de las principales técnicas utilizadas para la conversión de señales análogas es el puente de Wheatstone. Este se utiliza para convertir un cambio de resistencia a uno de voltaje. Lo mismo que hemos dicho hace un rato del divisor de voltaje, porque en realidad el puente de Wheatstone es como dos divisores de voltajes uno frente al otro, ¿no es cierto? Como pueden ver. La configuración básica de este puente se muestra en la figura. Y aquí estamos viendo, como ustedes vieron en la materia de física, si no me equivoco, 102, donde se hacían inclusive en el laboratorio una representación de este circuito, ¿no? Y se lo muestra así en diagonal. Pero es más común ver este puente de Wheatstone en los libros de este modo.
O sea, no se confundan, ¿no? Si ustedes ven un circuito así con las resistencias estoy dibujando como un rectangulito, así también se suele hacer, ¿no? Entonces, si ustedes ven un circuito así, no se ve como el puente de Wheatstone porque no tiene esa forma de rombito, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, es muy probable que en algún texto lean así, vean un circuito de este modo, y este es el puente de Wheatstone, porque en realidad no hay por qué tengamos que necesariamente hacer la disposición en diagonal, ¿no? Mostrando como si fuera un circuito en rombo. Entonces, esto va a la línea viva, ¿no? A la línea viva, y esto va digamos, a neutro, ¿no? O tierra, dependiendo, ¿no? Y de aquí sacamos las conexiones, fíjense, de acá sacamos un cable, saltamos, y de aquí sacamos el otro cable, y aquí está el puente de Wheatstone, ¿no? Entre estos dos puntos, la caída de voltaje será 0 si el puente de Wheatstone está en equilibrio. Es lo que han visto en física 102. Ya, volvemos a esto entonces. Es en realidad la conexión de dos circuitos divisores de voltaje en paralelo, ¿no? Esta configuración lo hace apropiado para medir pequeños cambios de resistencias desconocidas mediante el equilibrio del puente. Entonces, lo que nos permite esta configuración es detectar pequeños cambios de resistencias, ¿sí? Y cuando está balanceado el puente, se igualan esas divisiones, porque es como el divisor de voltaje, ¿no? Y el puente estuviera en equilibrio. Si una de las resistencias, por ejemplo, R1, cambia su condición de balance, se produce una caída de potencial en la resistencia R1 en la fracción que ahí se muestra. Por lo tanto, el voltaje entre A y B se puede determinar como esa relación, ¿no? Esa operación que ahí se está mostrando, haciendo uso de las ecuaciones de divisor de voltaje. Entonces, es otra forma muy común que se emplea para los sistemas de control, ¿no? Para ustedes poder colocar en vez de alguna de esas, o tal vez de las 4 resistencias, un sensor cuya magnitud física cambie con la resistencia. O su resistencia, mejor dicho, cambie en función de alguna magnitud física. Estoy hablando al revés. O sea, cambia la resistencia en función de alguna magnitud física. Y la aplicación con galgas extensiométricas. Aquí estamos viendo las galgas extensiométricas son el elemento fundamental de los sensores de las celdas de carga que hemos visto justamente en el laboratorio pasado. Las galgas extensiométricas son el elemento principal de las celdas de carga y veían en el gráfico que la salida era como equivalente como acá se ve, de un puente de Wheatstone. Y podemos tener un cuarto de puente para rangos de deformación pequeños, baja sensibilidad y sin compensación de temperatura. Entonces, esta es la galga extensiométrica, lo que está con verde, y estas son resistencias que están complementando el circuito, ¿no? Y se utiliza en galgas extensiométricas, pero para medir rangos de deformación pequeños. Porque podemos encontrar otro, donde tengamos dos galgas extensiométricas, esta y esta, ¿no? En una configuración puente de Wheatstone. O le llamo aquí medio puente, para la misma tensión de deformación y para la misma deformación. Se tiene mayor señal de salida, por lo que se duplica la sensibilidad. Entonces tenemos más sensibilidad de ese modo y se consigue compensación de temperatura, ¿no? Es decir, las temperaturas también influyen en el cambio de la resistencia, además de la deformación o fuerza que están sensando, ¿no? Entonces, no tener eso
muchos de estos sensores de magnitudes físicas, además de estar variando su resistencia en función de una magnitud física, también están variando en función de la temperatura. Entonces, en muchos casos se requiere algunos efectos de compensación. A ver, veremos el siguiente. Este es el otro. Puente completo. Tenemos 4 galgas extensiométricas. Y dice aquí, ¿no? O con las 4 galgas iguales o por parejas, así como se ve en la figura, lo que está con verde representa a las galgas extensiométricas. En esta disposición el comportamiento resulta lineal y doble sensibilidad que la de medio puente y 4 veces más que la de cuarto puente. Y está compensada con la temperatura. Entonces, ese es el modo más común que utilizan los fabricantes de celdas de carga para colocar 4 galgas extensiométricas en una configuración puente de Wheatstone para que la salida de B sub S muestre de un modo sensible la variación de los pesos, en este caso detectada por las galgas, y además es una salida relativamente lineal, ¿no? Entonces, por eso es que el circuito interfaz, o sea, es en realidad la configuración que tiene una celda de carga, que hemos visto ya. Tenía que hacer una conexión, entonces una diagramación de una celda de carga, ¿no? Que salía sus cables como de puente de Wheatstone. Tenía 2 para alimentar y 2 para salida, ¿no? O sea, 2 para alimentar con voltaje y 2 de salida, ¿no? Ahora, también hay convertidor de voltaje a corriente. Hemos dicho que la corriente es un mejor modo de transportar una señal eléctrica que voltaje en entornos de mucho ruido electromagnético y de mayores distancias. Entonces, vamos a leer. Dice, un método para reducir errores debido a la intervención de resistencias y a los efectos de las corrientes de la fuente de alimentación es utilizar corriente en vez de voltajes para la transmisión. Un sistema de transmisión típico de corriente desde 4 a 20 miliamperios para la transmisión a escala máxima de un parámetro específico. La corriente de bajo nivel de 4 miliamperios incluye la corriente de la fuente de alimentación, la cual permite componentes de la señal de corriente de 16 miliamperios. Entonces, vamos en ese rango, ¿no? De 16, en realidad de 16 miliamperios, porque empezamos de 4 y terminamos en 20. Pero hay algunas también que trabajan de 0 a 20 miliamperios, pero el típico es de 4 a 20 miliamperios. La figura presenta un convertidor de voltaje a corriente para un circuito de 4 a 20 miliamperios. He escuchado que muchos expositores en algunos seminarios o, digamos, YouTube se refieren al 420, ¿no? Dicen simplemente 420 y no completan la expresión de miliamperios, por hacerlo más rápido. Entonces se suele comentar de ese modo, ¿no? 420, que es este tipo de entrada, muy utilizada también. Se utilizan 2 fuentes de corriente controladas por voltaje para el convertidor. Entonces aquí está mostrándose la entrada del transductor y aquí es un esquema de 2 fuentes, de tal modo que la salida de esta señal está emitiendo una corriente de 0 a 16 miliamperios, simplemente. Una fuente de corriente detecta la corriente de la fuente de alimentación para el amplificador, más la energía de la fuente de corriente controlada por voltaje, y 2, ¿no? Establece la suma igual a 4 miliamperios. Por eso es que va de acá a 4 miliamperios, ¿no? Y por eso dice la segunda fuente que es I1, esta de acá.
proporciona una corriente variable como función del voltaje del transductor conforme lo entrega el amplificador de instrumentación. Esta fuente de corriente proporciona de 0 a 16 miliamperios. Hay una corriente total que va de 4 a 20 miliamperios. Eso es un circuito interno que tenemos, que tiene muchos componentes, del cual no vamos a hablar mucho más porque ya no nos corresponde por nuestra área, nuestra formación. Simplemente estamos haciendo mención de cómo es que se pueden obtener rangos de 4 a 20 miliamperios, es el típico. Ahora vamos a ver otro, que es más bien cuando tenemos señal en el PLC. Puede ser que les comento que el IC de Allen Bradley, ese PLC que tenemos, tiene una entrada analógica que solamente es de 0 a 10 voltios. No tiene entrada de señal analógica de 4 a 20 miliamperios, ese PLC. Entonces el fabricante recomienda hacer este circuito. Aquí tenemos el sensor, vean donde está el número 1. Este es un sensor que está funcionando seguramente con la fuente de alimentación, ¿sí? Pero que está generando en realidad más que sensor ya es un transductor, porque ya está generando una salida de 4 a 20 miliamperios de acá, ¿sí? Es un transductor que puede estar funcionando con 24 voltios, pero su salida es de 4 a 20 miliamperios. Entonces, lo bueno de esta señal es que, como les decía hace un rato, permite al sensor estar muy alejado del PLC, pasar por un entorno muy complicado electromagnéticamente hablando, por inducción electromagnética. Entonces, es un poquito más inmune al ruido eléctrico. Entonces, este cable puede ser muy largo. Y cuando ya está llegando al PLC, lo que se hace es colocar una resistencia de 500 ohmios y conectar hacia el lado de negativo, ¿no? De la fuente de alimentación. Y positivo va directamente a I7. ¿Qué estamos haciendo con ello? Estamos haciendo, fíjense, sean los siguientes valores. Estamos usando esta ecuación, la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Entonces, cuando tenemos una resistencia de 500 ohmios, bueno, 478 ohmios o 500, digamos, multiplicado por 10 miliamperios, que es la mitad, es aproximadamente 4,8 voltios, ¿no es cierto? Y si, digamos, la corriente fuera de 20 miliamperios, es el doble, casi 10, ¿no es cierto? Un poquito menos de 10. Entonces, sí estamos más o menos convirtiendo por la ley de Ohm a través de esa resistencia que permite una caída de voltaje, porque quieras o no, estamos midiendo una caída de voltaje entre este punto y este punto, que es el negativo, de 0 voltios. Entonces, si ustedes tienen un transductor que les da una señal de 420 miliamperios, pueden conectar a un PLC de entrada de 0 a 10 voltios, introduciendo en ese tipo de conexión una resistencia de 500 ohmios, para que tengamos una caída de voltaje en esos 500 ohmios y aproximadamente estemos variando, no va a ser desde 0 exactamente voltios, ¿no? Pero un valor de 1.9 voltios, que se muestra aquí, hasta más o menos 9,5 voltios, que es 20 miliamperios, ¿no? Por esta relación que aquí estamos viendo. Entonces, se puede aprovechar. No estamos usando todo el rango, pero ya es útil y es una forma de resolver ese problema de que este sensor, este PLC no tiene señales de 4 a 20 miliamperios. Y ahora vamos a ver el tema de utilización de filtros. El término filtrado se refiere al proceso de eliminación
de cierta banda de frecuencias de una señal y permite que otras se transmitan. Allá, entonces es un selector de frecuencias, ¿no? Y dice, el rango de frecuencias que pasa por un filtro se conoce como banda de paso. O sea, hay un tipo de frecuencia que sí puede pasar y un tipo de frecuencia de dicha señal que no puede pasar. No es como las cribas, los filtros de sustancias. Cuando son muy grandes, no deja pasar, ¿no es cierto? Las cribas, y cuando son pequeñas sí pasan. Aquí, en cambio, se está midiendo la frecuencia, pues si es una frecuencia muy alta, tal vez no pasa. Y si es una frecuencia baja, sí pasa, ¿no es cierto? Y el que no pasa se conoce como banda de supresión. La frontera entre lo que se suprime y lo que pasa se conoce como frecuencia de corte. No se olviden que la frecuencia es el recíproco del periodo. Aquí está mostrándose este gráfico. Entonces, fíjense en esta señal. Tenemos en realidad una composición de dos señales, podríamos decir. Una de ellas es esta variabilidad que tenemos acá, que se cumple con una periodicidad más o menos constante, que estamos representando con T asterisco. Fíjense, este periodo de T asterisco es el que muestra un cambio de un ciclo, ¿no? De una subida y una bajada. Aquí una subida, una bajada, una subida, una bajada, una subida, una bajada, una subida, una bajada, y en promedio el periodo de esa frecuencia es T asterisco, que en realidad suele ser ruido, ¿no es cierto? Que no nos parece bueno. Inclusive hemos ideado una clase anterior, o no nosotros, en realidad han ideado los fabricantes de PLCs el término histéresis, para que esta variabilidad en la señal no confunda o no haga que esté encendiendo y apagando el PLC cada rato, ¿no? Y miren, de esta señal tenemos una periodicidad T mayúscula, que es la de la señal que nosotros queremos medir, que puede corresponder a un cambio de temperatura, un cambio de vibración, no sé. El tema que es el periodo de la señal que queremos medir, y esta es la que queremos suprimir, ¿no es cierto? Entonces, si suprimimos esta señal con esta frecuencia T asterisco, la señal nos queda como la de rojo, ¿no es cierto? Hemos eliminado toda esa señal de ruido al no permitir que pasen señales con una frecuencia alta, o sea, periodo F asterisco, que es mayor que F, ¿no? No se olviden que frecuencia alta es el recíproco del periodo. Entonces, hemos eliminado ruido con ese filtro. Toda esa variabilidad que ustedes veían con alta frecuencia ya no pasa ahora, porque ahora la frecuencia es la que queremos medir, ¿no? O la de la señal realmente. Ya, entonces ese es el término de filtros. Los filtros se clasifican de acuerdo a los rangos de frecuencia que transmiten o rechazan. Aquí tenemos un filtro que dice pasabajas. Así se llama, o así suelen llamarle, ¿no? Un filtro pasabajas, tiene una banda de paso que acepta la transmisión de todas las frecuencias desde 0 hasta un cierto valor. Entonces, una señal puede tener muchas que tienen una frecuencia relativamente baja, y después va aumentando la frecuencia, aunque sea menor la cantidad tal vez de señal. Pero esta frecuencia puede representar de repente ruido indeseable. Entonces nosotros cortamos aquí las señales de frecuencia mayores a este valor, no dejamos pasar. Solo dejamos pasar esta que es la baja. Después se llama filtro pasabajas. Entonces, esa es la que más se utiliza, ¿no? Por supuesto, en casi todos los casos queremos eliminar señales de alta frecuencia, pero no siempre ese es el caso, porque hay otros filtros en los que más bien hacemos filtro pasaltas, que quizás lo que queremos más bien medir es
las señales de alta frecuencia, que quizás podría ser el caso de medidas de transductores que utilizamos para medir señales de alta frecuencia. A ver, ¿qué señales son de alta frecuencia? A ustedes les pregunto, a ver, ¿cuál se les ocurre? Un sensor que mida magnitud física de alta frecuencia que sea de nuestro interés, sobre todo en la gama de la electromecánica. ¿Cuál sería una señal? ¿En qué sensor podríamos pensar que genera una señal cuya frecuencia es elevada, pero nos interesa medir eso? ¿Cuál sería? ¿Ustedes piensan en alguna? ¿No se les ocurre? Por ejemplo, me escuchan, pero no, a ver, no sé si estaré hablando, ¿estoy en conexión? ¿Alguien me responde? Sí, que te lo escucha. Gracias, ya. Gracias por la respuesta. Ya, no, es que no estaba seguro si me estaban escuchando. Por ejemplo, la vibración. Las señales de vibración son las que, digamos, en el ámbito de la mecánica y electromecánica, las que más alta frecuencia tienen y nos interesan. No hay señales de muy alta frecuencia, entonces ahí no nos conviene eliminar señales de alta frecuencia, porque estamos nosotros registrando la señal proveniente de un transductor de vibración, un acelerómetro, por ejemplo. ¿No? Los acelerómetros se utilizan para medir indirectamente la vibración de un cuerpo. Entonces, estas señales son de muy alta frecuencia. Entonces, quizás ahí más bien podríamos hacer un filtro de pasaltas para que pasen o detectemos, digamos, unas frecuencias altas de vibración y queramos eliminar las frecuencias bajas que quizás no sean de nuestro interés. Entonces, puede darse el caso que necesitemos entonces un filtro pasaltas, ¿no? Y así también hay otras que son filtros pasabanda, o sea, no deja pasar frecuencias muy bajas, como no muy altas, digamos, ¿no? Entonces podría ser también un caso de alguna aplicación, ¿no? O también otro en el que más bien queremos suprimir frecuencias intermedias, ¿no? Dependiendo de la aplicación que queramos tener. Entonces, en los electrónicos pasan materias donde diseñan filtros en base a capacitores fundamentalmente para determinar o diseñar alguna forma de eliminación de frecuencias, ¿no? Que nosotros no vamos a ver tampoco con detenimiento porque no es nuestra área, pero sí sepamos el concepto de lo que es un filtro y cómo especificarlo, ¿no? Para nuestra conveniencia. Linealización de la señal. Entonces, en muchos casos, ya les comenté hace un rato, lo que queremos es linealizar la señal, porque la magnitud física puede estar variando linealmente, pero la del sensor de repente no cambia de un modo lineal con respecto a la magnitud física, ¿no? Entonces eso trae un problema porque no podemos hacer un escalamiento lineal para interpretar la magnitud física con nuestro PLC, como habíamos hecho en los ejemplos de manejo de señales analógicas de PLCs. Entonces, es un problema eso de la linealización. Pero ustedes se acordarán, en materias de laboratorio sobre todo, manejaban algunas magnitudes que no eran lineales y las linealizaban. ¿Se acuerdan? En otros tiempos, antiguos más o menos, lo que se hacía es utilizar, por ejemplo, papeles con escala logarítmica en un eje, o en los dos ejes, o en ambos. Y de ese modo, al graficar un fenómeno físico, lo que era potencial o lo que era exponencial se volvía lineal por esta escala logarítmica. Pero lo que ustedes hacían en el laboratorio de física es
como tenemos las calculadoras, simplemente hacer un cambio de variable por logaritmo, ¿no es cierto? Y al multiplicar por logaritmo una ecuación potencial, la potencia pasa a multiplicar, entonces de ese modo la volvemos lineal, por ejemplo. Me estoy acordando del experimento de descarga por vertedero. ¿Se acuerdan que el caudal estaba en función de la altura elevado a las 5 medios? Entonces ese 5 medios es una potencia que nos daría una curva más o menos parabólica. Pero más lindo si hacemos un cambio de variable y lo mismo de h, hacemos que la potencia 5 medios pase a multiplicar y se vuelva pendiente de una recta. Entonces está mucho más fácil de ver si se cumplió que la potencia es 5 medios, que no hubiésemos podido apreciar en una parábola, ¿no? No sabemos si realmente es la pendiente de 5 medios, pero en una recta es fácil de ver. Y así, de mismo modo, en unas aplicaciones de ingeniería, queremos linealizar nosotros nuestra magnitud física. Entonces, aquí está mostrándose un amplificador logarítmico. Ustedes han debido ver, estoy casi seguro, cuando han visto amplificadores operacionales, que con ellos ustedes pueden hacer sumadores, restadores, bueno, comparadores, lo primero que han hecho, ¿no? Pero después de comparador han hecho sumador, restador, logaritmizador, ¿no? Y aquí tenemos un logaritmizador para logaritmizar, ¿no? Me salió como trabalengua. Entonces, este es un circuito que logaritmiza una señal. Y al hacer esa aplicación de logaritmo, podemos, como aquí también se comenta, convertirla lineal a la relación, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos consiguiendo acá. Donde K es una constante, ¿no? Sale una K directamente. En realidad aquí creo que falta la K de la potencia, ¿no? No importa. Pero esa es la idea, que estamos linealizando una señal que podría ser de una forma potencial, ¿no? Es la relación de la magnitud física y la variable eléctrica. Aquí se está viendo el ejemplo, ¿no? Tenemos exponencial. Aplicar el logaritmo a ambos lados nos permite generar una función del modo de una ecuación de una recta. Así es lineal. Entonces, al PLC va a entrar una señal lineal. El cambio lineal del voltaje, es decir, ustedes saben que dentro del PLC está midiendo un número, esa variación de ese número está en relación lineal con la magnitud física que está midiendo. No se olviden, ¿no? El PLC hemos visto que lo que realmente mide es un número digital, ¿no es cierto? Una cifra, una combinación de bits. Ya. No sé si tienen alguna consulta, no olviden de tenerme en cualquier momento de la exposición. De ese modo enriquecemos la clase. Estamos viendo modos de tratar señales. Y una de ellas sería la linealización que acabamos de comentar. Aquí se muestra otro también que encontré en una bibliografía, donde comenta que los termistores NTC, ya les dije, ¿no?, que ustedes han manejado los termistores, aunque cuando les pregunté en la clase anterior ninguno se acordaba que habían utilizado termistores en la práctica del laboratorio de física 102 para determinar la temperatura, y de un modo indirecto, de hecho, de los tubos de los cuales estábamos midiendo la dilatación, ¿se acuerdan? Usábamos unos tubos por los que hacíamos circular vapor de agua por su interior. Eran de cobre, de aluminio y de hierro galvanizado. Habían 3 materiales. Y al aumentar la temperatura de estos, lo que queríamos era detectar estos cambios, ¿no? Enganchábamos como un ganchito, un termistor muy pequeñito, al centro del tubo para medir la resistencia con un ohmiómetro. Medíamos la resistencia y esa resistencia estaba asociada con una temperatura, como acá. Aquí pueden ver, fíjense, este gráfico, la temperatura está en las abscisas en este caso. Puede ser también al revés, ¿no? Pero aquí lo pusieron en las abscisas la temperatura y en las ordenadas pusieron la resistencia en kiloohmios. Y estamos viendo, ¿no?, las características de este termistor, que es en realidad
El NTC, el N significa coeficiente térmico negativo en inglés, ¿no? Está traducido, se dice al revés, ¿no? Negative thermal coefficient. Entonces, tenemos esa relación negativa, es decir, aumenta la temperatura y la resistencia disminuye. Entonces, es más o menos de este modo el comportamiento de la variación de las resistencias del termistor en función de la temperatura. Para nada lineal. Claro, si estuviéramos trabajando en un rango pequeño, imagínense que vamos a trabajar simplemente, sabes, la temperatura varía en este rango nomás, en este de aquí, no sé si ven el cursor. Aquí se puede suponer que tienen comportamientos relativamente lineal, pero si digamos vamos a manejar un rango de temperatura mayor, ya no, porque fíjense, ya se nota que esto no es una línea recta, ¿no? Entonces, si vamos a manejar un rango amplio, entonces tenemos que linealizar de algún modo este comportamiento, porque no vamos a poder relacionar con los números digitales y la temperatura de un modo lineal. A no ser que en programa, teniendo nosotros la forma de cómo varía la relación, cualesquiera esta matemática, y el controlador tenga esos operadores matemáticos que nos permita hacer la linealización en software, ¿no es cierto? Es posible hacer eso, pero de hecho ustedes notarán que necesitan un controlador de mayor potencial que les permita aplicar ecuaciones matemáticas, ¿no? No de repente no para linealizar, sino de repente para relacionar una magnitud física con un número digital a través de ecuaciones o fórmulas que no corresponden a una recta, ¿no? Pero de hecho esto significa más complicación. Sigamos leyendo esto. Dice, los termistores NTC son resistencias sensibles a la temperatura. Sí, realmente son sensibles, fíjense, a pequeños cambios de temperatura, sobre todo en esta zona. Y hemos entendido qué es la sensibilidad. Fíjense que acá, a pequeños cambios de temperatura, hay bastante cambio de resistencia. Aquí está más sensible, ¿no? Aquí está menos sensible porque tiene que ser mucho cambio de temperatura para que la resistencia cambie un poco. Aquí está muy sensible, aquí no tanto. Bueno, sigamos leyendo. Están fabricados de una mezcla de óxidos, ¿no? Óxidos metálicos, manganeso, níquel, cobalto, cobre, hierro, y están moldeados en un cuerpo cerámico de varios tamaños. Sí, son muy pequeños los termistores, y esto es bueno, ¿no? Porque en realidad, ¿qué tiene que hacer un sensor de temperatura? Primero, el sensor de temperatura tiene que entrar en equilibrio térmico con la sustancia de la cual queremos medir su temperatura. Entonces, para que el termistor se iguale con la temperatura del cuerpo, cuyo valor queramos saber a qué temperatura está, necesita transmitirse el calor, tiene que ser buen conductor primero. Y segundo, tiene que ponerse a la misma temperatura, es decir, que su calor específico tiene que ser pequeño y su masa también tiene que ser pequeña. Ese es el concepto de masa térmica, ¿no? Ustedes saben. Si tenemos un cuerpo de muy elevada masa térmica, le va a tomar mucho más tiempo equilibrar la temperatura inicial con la del cuerpo cuyo valor de temperatura quiere medirse. Y el termistor es un elemento muy pequeñito, entonces entra muy rápidamente en equilibrio térmico con el objeto del que queremos saber su temperatura. Entonces decimos aquí, típicamente tiene una resistencia de 50 ohmios y un megaohmio a 25 grados centígrados, ¿no? Dependiendo del termistor, y una sensibilidad del 4% por grado centígrado a 25 grados centígrados. El efecto del coeficiente negativo con la temperatura puede resultar en un cambio externo de la temperatura ambiente, un calentamiento interno debido al efecto Joule de una corriente que fluye a través del termistor. Bueno, entonces también hay que tomar en cuenta que si por el termistor está circulando una corriente, por el efecto Joule aumenta su temperatura, ¿no? Es el calentamiento interno que habría que considerar, ¿no? La curva del termistor se puede linealizar con una resistencia montada en paralelo con la NTC. Entonces aquí hay una sugerencia de cómo más o menos linealizar esa relación. Cuando ustedes colocan en paralelo esta
este termistor del tipo NTC, porque también hay del tipo PTC, ¿no? Del tipo NTC del orden de los 10 kiloohmios, con una resistencia de más o menos 5.17 kiloohmios y este es de 10 kiloohmios. De ese modo tenemos una salida más o menos lineal. Habría que probar, ¿no? Entonces son opciones que tenemos que pues, sugieren y se proponen para hacer de algún modo linealización de estas señales. Aquí estamos viendo acondicionador de señal de montaje sobre real DIN. Entonces, pueden disponerse o comprarse acondicionadores de señal, lo que yo les decía. Si el sensor no tiene una salida normada eléctricamente hablando, o sea, vuelvo a repetirles, de 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios, se puede hacer el circuito o comprar un acondicionador de señal que va sobre la riel, se conecta de este modo. Entonces, de aquí recibe una señal de entrada que puede ser de resistencia, puede ser de muy bajo nivel de voltaje, cualesquiera sea, y la salida sea en el voltaje normado, ¿no es cierto? Y así aparecen modelos disponibles con termopares, o sea, algunos específicos para que trabajen con termopares, unos es un acondicionador de señal de termopares, otros de termoresistencia, las abreviaciones, bueno, esto está en inglés, el LTD, ¿no? Se refiere al detector térmico de resistencia, ¿no? Voltaje y corriente. Ya, para que tengamos voltaje y corriente, ¿no? De continuo. Frecuencia, puente de calibrador de tensión, y voltaje y corriente alterna. Hay esos rangos. Hay también rangos de entrada y salida de configuración en campo. Se pueden configurar en el sitio el voltaje de entrada y el voltaje que queremos de salida, ¿no? 5 rangos de salida de configuración de campo. De 0 a 5 voltios, por ejemplo, tiene este, que les decía, utilizaríamos si estuviéramos empleando Arduino, que maneja señales de entrada analógicas de 0 a 5 voltios. O de 0 a 10 voltios es un PLC. De 0 a 1 miliamperios, que no sé en qué caso se utilizará, pero el más típico, de 4 a 20 miliamperios. Hay también de 0 a 20 miliamperios, pero más típicos son de 4 a 20 miliamperios. El fino bastidor se monta sobre una riel DIN, ¿no? Estas que ven aquí. Que los mismos PLCs también tienen, ¿no? Lo conectan al lado del PLC. Aislamiento de 1800 voltios entre entrada y salida y alimentación, ¿no? Entonces tienen aislamiento para que no existan cortes, cortocircuito y cosas así. Vamos a ver a continuación cómo se hace el muestreo de señales analógicas. Para obtener datos digitales a partir de señales analógicas, porque en realidad recuerden que lo que hace cualquier procesador requiere que la señal analógica se convierta a digital, porque los procesadores, no está de más que les recuerde, los procesadores trabajan con unos y ceros, ¿no? No varían, no trabajan con rangos de variación de 0 a 1, sino con ceros o unos. Pero como tienen varios bits juntos, manejan señales digitales. Y al tener señales digitales estamos manejando números en base a unos y ceros. Por tanto, siempre tenemos que convertir en el interior de un controlador la señal analógica en una digital. Ya, entonces volvemos a leer. Para obtener datos digitales a partir de señales analógicas, la señal debe ser muestreada. Esto significa que tomar el valor instantáneo de la señal en un momento determinado. Para una señal continua, las muestras se toman a intervalos regulares, generalmente con un periodo de muestreo fijo entre medidas. Y aquí está este gráfico que explica ello.
Imaginemos que la señal analógica es esta que está con azul. Es un caso particular, ¿no? Entonces, lo que se hace es cada cierto tiempo, muy corto, por supuesto, se saca una foto de dónde está. Es como si, no es que saque una foto, pero es como si sacara una foto, no, en ese dato muestre y ve cuánto es el valor, ¿no? Así va mirando en cada instante, de manera que es lo que está entrando al procesador, ¿no? Es lo que vio en el primer instante, entre comillas, el vio, y lo convirtió en realidad en una señal digital, dice este número. Es un número. Aquí es otro número. Aquí otro. Aquí otro. Y así sucesivamente. Así va mirando nuestro procesador a esa señal analógica que originalmente tenía el perfil de la línea azul. Y ahora estamos viendo, así parece un histograma, ¿no? Pero es así como se está viendo en este caso la señal analógica, porque la estamos viendo de modo discreto. Para recoger información útil, un factor clave es el ritmo o frecuencia con la que se toman las medidas. O sea, ya saben que frecuencia es lo contrario, o menos lo recíproco de periodo. Por lo tanto, ya ustedes estarán imaginando, si la frecuencia de muestreo es muy alta, quiere decir que cada una de esas divisiones se hace muy pequeñita, y al hacerse muy pequeñita cada una de esas divisiones, más se va a asemejar esta curva, esta representación discreta a la continua, ¿no es cierto? Porque si la frecuencia es baja, o sea, los periodos grandes, entonces más distante o más diferente se va a ver de la curva verdadera, de la analógica, ¿no? La que está con azul. En una aplicación de procesamiento de señal en la que tenemos que muestrear una señal continua, ¿cómo sabemos qué frecuencia de muestreo debemos utilizar? Esa es una pregunta, ¿no? Entonces, bueno, de hecho alguien dirá, no, usemos la mayor frecuencia posible para tener la mayor resolución posible. Ahí tenemos que hacer una pausa e indicar que tiene su costo el tener una frecuencia muy alta de muestreo, porque si tenemos una frecuencia muy alta de muestreo, nuestro convertidor analógico digital tiene que sacrificar un poco de las resoluciones, ¿no? De la cantidad de bits que está utilizando para manejar la señal digital, porque mientras más rápido, significa que tenemos menos tiempo para procesar una señal digital. O sea, si queremos rápido, las señales digitales tienen que ser pequeñas para que sean rápidas, ¿se dan cuenta? Entonces, es una por otra. El teorema que define la mínima frecuencia requerida para representar de una manera precisa una señal analógica se denomina teorema de Nyquist, ¿no? Supongo que así se pronuncia. Entonces, un momentito, por favor, tengo una llamada por un ratito. Un momentito, por favor. Ya, van a disculpar, tener una llamada. Es lo que decíamos, ¿no? De Nyquist. Estamos viendo ello ahora. Vamos a volver a explicar esto. Lo retiramos. Entonces, Nyquist nos da un valor referencial, ¿no? Para que sepamos qué frecuencia de muestreo podríamos utilizar en nuestro convertidor analógico digital. Ya, el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist indica que la frecuencia de muestreo mínima, aquí eso tiene que estar bien claro, mínima, dice, ¿no?
que tenemos que utilizar para ser mayor que tenemos que utilizar debe ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima, donde F máxima es la frecuencia máxima de la señal que queremos medir. Si utilizamos esa frecuencia de muestreo, podremos reproducir posteriormente la señal a partir de las muestras tomadas. Es decir, la señal que queremos medir tiene cierta frecuencia. O sea, tenemos que tener una idea de la frecuencia de la señal, es decir, cada cuánto tiempo varía más o menos esta, ¿no? En este momento me pongo a pensar en 2 tipos de señales a medir. Y en este momento les pregunto, por ejemplo, la temperatura, la variación de temperatura en un ambiente, ¿qué periodo tendrá o qué frecuencia tendrá la variación de temperatura del ambiente, ¿no? Entonces, pónganse a pensar en la mañana, por decir 5 grados centígrados, va pasando el tiempo, y eso de las 11 ya estamos por 15 grados centígrados. A las 3 de la tarde llega a su máximo, supongamos, de 18 grados centígrados. Luego vuelve a bajar la temperatura a las 6 de la tarde a 8 grados centígrados. A las 12 de la noche 6 grados centígrados, y otra vez en la mañanita vuelve a bajar al mínimo. Entonces ahí el periodo de la variación de esa señal que queremos medir es de un día, ¿no? De 24 horas. Eso lo podemos convertir a segundos, luego al lado es recíproco y esa es la frecuencia. Estamos dando como ejemplo una señal de muy baja frecuencia. Otra señal de alta frecuencia es la que hemos hablado de vibración. De repente queremos medir la frecuencia de desbalanceo de un motor que funciona a 3000 revoluciones por minuto. Entonces tenemos que calcular cuánto tiempo le toma a ese motor dar una vuelta en un segundo, o mejor dicho, en un segundo, cuánto se mueve, ¿no es cierto? Cuántas vueltas da, y en función de esto hallar la frecuencia. O sea, vean, es mucho mayor una frecuencia que estamos midiendo de un motor que gira a 3000 revoluciones por minuto comparado con la evolución de la temperatura en el transcurso del día. Por lo tanto, dependerá de qué tipo de señal estamos controlando para que determinemos la frecuencia de muestreo, que tiene que ser el doble que la frecuencia natural que tiene o sea, la frecuencia de cambio de la señal que tiene el fenómeno físico que estamos analizando. Y aquí podemos ver vibración, ¿no es cierto? Es cómo varía la señal a muy alta frecuencia. Estamos en el tiempo manejando cómo la amplitud de la vibración va cambiando, como pueden ver. Es bastante alta la frecuencia, ¿no? Y podemos tener de repente, aquí ya saben ustedes que han visto vibraciones, trabajar en el rango de la frecuencia, ¿no? Para saber en qué frecuencias tenemos mayor nivel de vibración. Aquí tenemos un tipo de frecuencia y tenemos aquí otro que está un poco a otra distancia, ¿no? Entonces eso ya se maneja mejor en el ámbito en el dominio de la frecuencia. O podemos tener esto, lo que decíamos, la temperatura corporal, es lo mismo, ¿no? Parecido a lo que les comenté sobre la temperatura en un ambiente, cómo va cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces en la mañana va aumentando, después va disminuyendo y luego vuelve a aumentar, ¿no? Entonces tenemos un periodo muy grande, o sea, una frecuencia muy pequeña, y aquí un periodo muy pequeño y una frecuencia muy alta de la señal. Y lo que se recomienda en NICUIS es que la frecuencia de muestreo sea por lo menos el doble de esta frecuencia que estamos estimando tiene nuestra señal, para poderla representar de un modo más o menos valedero. Es lo mínimo, en realidad
Mientras mayor sea, mejor, en la medida que el convertido analógico digital lo permita. Ejemplo, consideremos una onda senoidal con una frecuencia de 100 Hz. ¿Con qué frecuencia necesitamos muestrear esta señal para poder representar exactamente la onda inicial? El teorema de Nyquist indica que debemos utilizar una frecuencia de muestreo mayor a 200 Hz, porque acabo de decirles que Nyquist dice que tiene que ser al menos el doble de la frecuencia que se estima tiene la señal a medir. Entonces es lo mínimo, mejor si es más, ¿no? Si utilizamos una frecuencia más alta que la que nos dice Nyquist, obtendríamos una representación más exacta de la señal de entrada. Sin embargo, debemos buscar un compromiso. Cuanta más alta es la frecuencia de muestreo, más alto es el número de muestras por segundo que se deberán procesar, ¿no es cierto? Más requerimiento. Por lo que los procesadores de señal deberán ser más potentes o realizar menos procesamiento en cada muestra, ¿no? O ser de menos capacidad con respecto al número de bits que se están utilizando. ¿Qué sucede si utilizamos una frecuencia por debajo de la especificada por el teorema de Nyquist? Si utilizamos una frecuencia inferior, aparece un fenómeno llamado aliasing, ¿no? Que es alias en la traducción del inglés al español, que es se comporta igual, muestra lo mismo, pero es distinto. Esto significa que cuando intentamos reconstruir la señal aparece una onda senoidal de frecuencia más baja. Este fenómeno se representa por el hecho de que las muestras se pueden unir para crear una forma de onda de frecuencia más baja que es totalmente diferente a la onda original. No, o sea, es distinta. Ahí estamos viendo un ejemplo. Miren, hay dos ondas que son alias entre sí. Esta es la primera. Y fíjense, la frecuencia de muestreo es justo en estos puntos, que no cumple la condición de ser al menos 2 veces mayor que la que nosotros estamos queriendo medir, ¿no? Entonces, fíjense, medimos acá. Fíjense en esta, lástima que están del mismo color, pero fíjense esta de menor periodo o más frecuencia. Mide acá. Mide acá. Entonces, eso es como si estuviera midiendo para esta misma onda, su aliada, fíjense, su alias, viene acá, que es distinta, fíjense. Es otra onda la que estamos representando cuando ese muestreo no tiene una frecuencia que es el doble de la señal que estamos muestreando, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que estaríamos representando una onda distinta por no cumplir esa recomendación de Nyquist. Bien, entonces con eso habíamos terminado esta parte de tratamiento de señal. Y les he pasado ya material al Classroom de lo que hemos visto las anteriores clases y de esta clase, hasta justo esta proyección. El día de mañana vamos a hablar sobre sensores analógicos y para eso comentarles que no podíamos hacer prácticas con simuladores con respecto a los sensores, por eso es que está previsto que hagamos una actividad de elementos de estado sólido para el laboratorio del día de mañana, porque no podemos manejar sensores. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta.